Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde analizamos, sin adornos pero con responsabilidad, los entramados más oscuros del poder criminal. Aquí nos sumergimos en historias que han marcado a países enteros, entendiendo el origen, el ascenso y la caída de figuras que decidieron caminar por una senda prohibida. Hoy conoceremos el auge y la desintegración de uno de los grupos delictivos más impactantes que emergieron en el siglo XXI en México. Una organización nacida desde el corazón mismo del crimen organizado en Sinaloa, que llegó a dominar rutas, doblar estructuras y sembrar miedo hasta desmoronarse desde adentro. Esta es la historia del clan de los Beltrán Leiva, un relato marcado por traiciones, alianzas mortales y una violencia sin precedentes. Y no olvides que si te gustan las historias de El Hampa Bruta y quieres seguir apoyándonos para que sigamos creando y analizando las historias más interesantes del crimen organizado, suscríbete, dale a la campanita, comparte y comenta. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con esta gran historia. Durante décadas, en las tierras fértiles y a menudo olvidadas de Sinaloa, una familia creció bajo el sol ardiente del campo. Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos Beltrán Leiva, 4 hermanos que, lejos de las luces, comenzaron como humildes agricultores. Pero el destino, la ambición y los lazos familiares los empujaron a convertirse en una de las organizaciones criminales más temidas y sofisticadas de México. Lo que comenzó como una colaboración entre parientes terminaría por desatar una guerra que marcó una era sangrienta en la historia del país. Los Beltrán Leiva nacieron bajo la sombra de otro nombre poderoso, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, su primo y líder de lo que entonces se consolidaba como el poderoso grupo criminal de Sinaloa. Durante años formaron parte de su círculo más íntimo, ocupándose del transporte de sustancias ilícitas, estableciendo contactos internacionales, controlando corredores estratégicos y, poco a poco, labrando su propio destino dentro del inframundo. Su ascenso fue meteórico, pero no fue casualidad. Desde la producción de opiáceos en los altos de la Sierra Madre hasta el tráfico de blanca a gran escala desde Colombia, los hermanos supieron construir una maquinaria eficiente, discreta y sobre todo letal. Sin embargo, todo cambió en enero de 2008. Alfredo Beltrán Leiva, apodado El Mochomo, fue detenido por las Fuerzas Armadas mexicanas. Un golpe sorpresivo y quirúrgico que dejó en shock a toda la organización. Los rumores no tardaron en correr como pólvora. Alguien había entregado a Alfredo, a alguien desde adentro, y todas las miradas apuntaron a El Chapo. Lo que siguió no fue solo una ruptura, fue una declaración de guerra. En cuestión de semanas, las calles de Sinaloa, Guerrero y Morelos se tiñeron de rojo. Los enfrentamientos entre antiguos aliados se volvieron parte del paisaje cotidiano. Pero los Beltrán Leiva no solo querían venganza, querían demostrar que no dependían de nadie, ni siquiera del legendario Chapo Guzmán. El 8 de mayo de ese mismo año, en un acto que estremeció al mundo del crimen, el hijo de El Chapo, Edgar Guzmán López, fue abatido en Culiacán por un comando armado con rifles de asalto y lanzagranadas. Una represalia directa, brutal y con un mensaje claro: esto apenas comenzaba. Horas después, la organización respondió con otro acto sin precedentes: la ejecución del director de la Policía Federal, Edgar Millán Gómez, en la Ciudad de México. Fue un golpe quirúrgico, mediático, simbólico y profundamente audaz. El clan de los Beltrán Leiva acababa de mostrar que no solo tenía recursos, sino también inteligencia infiltrada a los más altos niveles del gobierno. Pero su jugada más peligrosa aún estaba por revelarse. Con el paso de los meses, los Beltrán Leiva comenzaron a tejer alianzas con otras organizaciones criminales de Sinaloa. El más peligroso de todos, los Zetas, unidos por un enemigo común, formaron una coalición de poder militarizado que les permitió expandirse desde el Pacífico hasta el Golfo. El occidente y el oriente de México, 2 bloques criminales, conectados por rutas, por sangre y por estrategia. La influencia de los Beltrán Leiva era tan profunda
que lograron infiltrarse incluso en la oficina de Interpol en México. Corrupción, extorsión, lavado de dinero, tráfico de personas, armas y más. El catálogo de actividades era tan amplio como su alcance internacional. Bajo el liderazgo de Arturo, apodado el jefe de jefes, la organización no solo se mantenía firme, sino que crecía con ambición desmedida. Pero como todo imperio basado en la traición y la violencia, su caída estaba escrita y comenzaría en Cuernavaca. Mientras la guerra abierta con la organización criminal de Sinaloa se desataba en varias regiones de México, el grupo de los Beltrán Leiva buscaba aliados con la misma urgencia con la que preparaba nuevas ofensivas. Fue así como, en 2008, sellaron una peligrosa alianza con uno de los grupos criminales más violentos del país, los Zetas. Esta coalición fue menos una unión estratégica de largo plazo que una necesidad inmediata basada en el odio común hacia el Chapo Guzmán y sus aliados. Sin embargo, juntos lograron formar un frente extremadamente letal. De un lado, la disciplina paramilitar de los Zetas, del otro, la influencia política, los recursos financieros y la brutalidad implacable de los Beltrán Leiva. La lucha por el control de territorios clave como Tamaulipas, Morelos, Guerrero y el Estado de México sumió al país en una espiral de violencia. Municipios enteros se convirtieron en campos de batalla y el número de civiles afectados creció alarmantemente. Algunos pueblos quedaron completamente abandonados. A esta violencia se sumó el uso indiscriminado de armamento militar, tecnología de rastreo y comunicaciones intervenidas, tácticas que hasta ese momento no se habían visto con tal nivel de sofisticación en el crimen organizado en México. Fue durante este periodo que Arturo Beltrán Leiva, el líder visible y conocido como el jefe de jefes, se consolidó como una figura de poder absoluto dentro del grupo. Su estilo de liderazgo mezclaba el terror con la inteligencia estratégica. No dudaba en ordenar ejecuciones públicas, pero también mantenía una red de informantes en cuerpos policiales y judiciales, lo que le permitía anticiparse a muchos operativos. Arturo incluso contaba con un cuerpo armado de élite, conocido como las FEDA, Fuerzas Especiales de Arturo, cuya sola presencia en una ciudad generaba un clima de miedo y control absoluto. Pero incluso, el poder más sólido puede ser efímero cuando los enemigos son tantos y el frente interno comienza a resquebrajarse. Con el tiempo, la misma violencia que usaron para escalar fue minando las bases de la organización. Las autoridades mexicanas y estadounidenses intensificaron su cooperación y vigilancia, desmantelando redes financieras y de transporte. En diciembre de 2009, tras una operación táctica de la Marina en Cuernavaca, Arturo Beltrán Leiva fue abatido en un enfrentamiento que duró varias horas. Junto a él, cayeron 5 de sus escoltas más cercanos, incluido Gonzalo Octavio Araujo, hijo del legendario traficante Chalo Araujo, en un departamento de lujo lleno de armas, dinero en efectivo y objetos de culto. Su muerte fue un golpe demoledor para el clan. El líder carismático que había sostenido la cohesión entre las distintas facciones ya no estaba. Inmediatamente se desataron pugnas internas por el liderazgo. Héctor Beltrán Leiva, su hermano, asumió el control de lo que quedaba, pero el poder ya se le escapaba entre los dedos. La organización comenzó a fracturarse. Células independientes, nuevos grupos con nombres distintos, viejos aliados que se convirtieron en rivales. La detención de la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, en 2010 fue la señal de que el declive era irreversible. Exjugador de fútbol americano en Texas y con un perfil altamente violento, lideró la célula de Los Negros, brazo armado de los Beltrán Leiva. Fue señalado como responsable de múltiples actos de violencia, incluyendo el homicidio del general Enrique Tello Quiñones en Cancún. Edgar Valdés Villarreal fue un antiguo operador clave que dirigía una facción armada dentro del clan. A este golpe le siguió la captura de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, y luego la de Carlos Beltrán Leiva, en 2009.
El cerco se cerraba rápidamente. Los líderes que quedaban operaban con menos control, más violencia y mucho menos respaldo político o institucional. Pero incluso en su fragmentación, la organización continuó mostrando señales de resistencia. Nuevos nombres comenzaron a emerger. Uno de ellos fue Juan Francisco Patrón Sánchez, alias H2, un líder emergente que operaba desde Nayarit y que intentó reorganizar a los remanentes del clan. Su muerte en 2017, tras un intenso operativo aéreo y terrestre por parte de la Marina, evidenció que la capacidad de fuego del Estado había evolucionado, pero también que las estructuras delictivas habían aprendido a resistir. Tras la muerte de Arturo y la caída de varios de sus operadores, los Beltrán Leiva entraron en una etapa de mutación. Lejos de desaparecer, se disolvieron en un mosaico de células independientes que adoptaron distintos nombres y banderas. Entre estos fragmentos surgieron organizaciones como La Mano con Ojos, Los Granados, La Oficina, La Barredora, Guerreros Unidos y Los Tequileros. Muchas de ellas heredaron la brutalidad y la estructura táctica que caracterizó a sus predecesores, aunque su radio de acción era más limitado y focalizado. Algunas se enfocaron en el control de territorios específicos como Guerrero, Morelos y el Estado de México. Otras, como los Rojos o los Mazatlecos, continuaron con las viejas rutas de tráfico desde la Sierra Sinaloense hasta la frontera norte, apoyándose en redes rurales de cultivadores y operadores locales. La estrategia de estas células ya no era construir imperios, sino resistir, sobrevivir y adaptarse a un nuevo contexto de alta presión militar y competencia criminal. La detención de Héctor Beltrán Leiva en 2014, mientras almorzaba tranquilamente en un restaurante de San Miguel de Allende, Guanajuato, marcó el cierre simbólico de una era. El operativo fue quirúrgico, sin un solo disparo. Junto a él cayó su operador financiero, Germán Goyeneche Ortega. La captura de Héctor fue el último gran golpe a la cúpula original del clan. Con él desapareció la última figura con peso histórico dentro de la organización. Lo que quedó fue un legado de fragmentación y caos. El crimen organizado en México, tras la disolución de los grandes cárteles verticales, se convirtió en un tablero de guerra entre pequeños grupos armados, muchos sin una visión de largo plazo, pero con una capacidad de violencia igual o mayor que sus antecesores. El modelo Beltrán Leiva, basado en la traición, la infiltración institucional y la brutalidad táctica, se replicó en múltiples regiones, dejando una huella profunda en la política, la seguridad y la vida cotidiana de miles de personas. Sin embargo, los Beltrán Leiva no fueron solo una organización criminal, fueron un síntoma de un sistema descompuesto. Su historia revela cómo, desde las zonas más marginadas, una red de alianzas familiares, ambición y resentimiento puede escalar hasta convertirse en una amenaza transnacional. También deja al descubierto la porosidad de las instituciones, la fragilidad del Estado de Derecho y la urgencia de reconstruir los pactos sociales desde la base. Hoy, aunque sus nombres han sido reemplazados por nuevas siglas y facciones, los ecos del grupo siguen resonando en la narrativa del crimen en México. Las comunidades afectadas no han olvidado. La memoria de esa era violenta aún se siente en las calles, en los silencios forzados, en la ausencia de justicia. Y mientras esa memoria permanezca viva, la historia de los Beltrán Leiva no estará del todo terminada. El caso de los Beltrán Leiva es un reflejo de cómo el crimen organizado no surge en el vacío, sino que se alimenta de la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades que aún persisten. Esta organización, como tantas otras, prosperó en un terreno fértil de impunidad hasta que el propio peso de la ambición interna, las traiciones y el enfrentamiento constante provocó su colapso. Pero su caída no trajo paz. Como suele ocurrir, su desintegración solo fragmentó la violencia, multiplicó los actores en conflicto y sembró nuevas semillas de caos. Mientras no se atiendan las causas profundas, mientras la justicia sea selectiva y las oportunidades escasas, la historia volverá a repetirse con distintos nombres. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las entrañas del crimen.
Si te impactó esta historia, suscríbete, deja tu comentario y comparte el video. Esto fue El Hampa Bruta, donde la realidad supera a la ficción. Hasta la próxima.